lo veamos. Bueno, como le decía, teóricamente ahora ya este mes tenemos que empezar a ver el módulo 3, ¿sí? Pero, por ejemplo, si les surge duda o tienen duda de algo de otros módulos, lo charlamos, no hay ningún problema, ¿sí? Eh, como le apuntaba hace un ratito y le decía a los chicos, es que a mí me interesa mucho que los alumnos de práctica profesionalizante sepan desempeñarse en el armado, ¿sí? De un anteojo. Y para desempeñarse bien en el armado de un anteojo, tienen que primero conocer lo que es un armazón, que ya lo vimos en los módulos anteriores, donde hemos visto la parte de un armazón, hemos visto el aro, los vástagos, hemos visto las plaquetas, hemos visto las terminales o colillas que le dicen, de las patillas, el puente, todos esos elementos que sirven para que yo, cuando le vea la receta a la persona, le observe la receta a la persona, voy a saber qué armazón recomendable, ¿sí? De acuerdo al rostro de la persona, ¿sí? Y después también en la óptica tenemos distintos elementos que sirven para ver otras funciones, ¿sí? De algunos elementos de la óptica, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos, en la foto le estoy mostrando, el caso de un esferómetro óptico. Yo le voy a leer la definición. El esferómetro es un instrumento de medida que resulta sumamente útil para determinar espesores de pequeños objetos y también para la determinación del radio de superficie esférica, tanto cóncavas como convexas. Es por ello que lo que resulta muy práctico para medir los centros de los lentes o incluso utilizando las expresiones adecuadas, la potencia de las mismas de un método rápido. O sea, este es un instrumento, no sé si lo vieron o lo usaron alguna vez, es para que yo sepa el espesor que tiene la lente en el centro de la lente, ¿sí? Esa es la función del esferómetro, ¿estamos de acuerdo? Que eso es lo que yo quiero que ustedes sepan, que es lo más importante, ¿está? Bueno, aquí le marca las partes, la gráfica esta que le estoy mostrando ahora, le marca las partes, ¿ves? Circular, el tambor, ¿sí? Después tiene un ocular, que es donde yo lo regulo para ver, ¿sí? Y así van bajando, ¿ves? ¿Ve? Como decía hace un rato, la determinación también del radio, también sirve para determinar el radio de una lente, ¿sí? Y vamos a ir bajando un poquitito, vamos bajando. Miren, este lo tienen que haber visto. Esto es como un relojito, ¿sí? Donde cuando usted lo apoya, a esas dos, yo le voy a marcar con la flechita, a ver si lo pueden ver. No sé si pueden ver, ve que tiene tiene como tres flechitos, fierritos así chiquitos, lo pueden observar a los tres con la flechita le estoy marcando, ¿sí? Cuando ustedes apoyan ese aparatito en la lente, ¿sí? Ese aparatito le va a determinar si ese lente es de base 6 o base 8. ¿Por qué es importante saber eso? Porque es de acuerdo a la curvatura que va a tener el armazón para que el laboratorio me lo elabore el lente, ¿sí? Entonces, yo no sé si le ha pasado, si alguno trabaja en óptica, que por ahí viene gente con anteojos de sol, donde tiene una curvatura muy pronunciada. Entonces, con ese aparatito yo determino, ¿sí? Yo determino si puedo hacer el pedido al laboratorio de una base 6 o una base 8. O sea, es un elemento muy indispensable, muy importante para cuando yo hago un pedido, ¿sí? De una lente al laboratorio, porque no nos olvidemos que nosotros no lo elaboramos al lente, pero sí lo pedimos. Entonces nosotros lo vamos a pedir base 6 o base 8 para que después lo podamos armar, ¿sí? Entonces es muy importante. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, este son otros elementos, ¿ve? Parte del tornillo micrométrico, ¿sí? Tiene un cuerpo, un tope, una espiga, una palanca de fijación, una trinqueta, un tambor móvil, un tambor fijo. Yo lo que les quiero decir es que muchas veces estos elementos no se usan en la óptica, ¿sí? Hoy actualmente, yo les soy sincero, se usa mucho el esferómetro, ¿sí? Que es para determinar la curvatura, ese sí se utiliza muchísimo,
el esferómetro, pero los otros elementos prácticamente no tanto. El esferómetro, ¿por qué? Porque cuando llega una persona para que yo le haga un anteojo, póngale el de sol, y tengo que cambiarle los lentes, tengo que saber de acuerdo a la base 6 o base 8, ¿sí? Y después el espesor de la lente, es importante saber que el instrumento este sirve para determinar el espesor de la lente, pero sinceramente no lo usamos nosotros tanto en la óptica, más hoy en día, ¿sí? Hoy en día no se lo usa tanto en la óptica, pero es para que ustedes tengan idea para qué sirve cada elemento, ¿sí? Esto es para medir, la medición del calibre, ¿tá? Es una reglita, ve que todo con digitales, ¿sí? Tiene ahí, ve, para que se pueda tomar la medición, pero como le digo hace un ratito, no es, digamos, no se lo suele usar mucho en las ópticas hoy en día, ¿no? Eso ya prácticamente es más del laboratorio, del taller, que ellos son los que arman y tienen todo tu elemento para usar, ¿sí? Nosotros más trabajamos con tomar la medida o la base para pedir el lente al laboratorio. No sé si alguien de ustedes trabaja en el laboratorio o no. No, yo pensaba que había uno de ustedes que trabajaba en el laboratorio. Bueno, eso con respecto al tema de los elementos de este módulo. Pero como le decía hace un ratito, yo quiero que ustedes apunten mucho en el tema de eh, cómo manejarse con el armazón de acuerdo al tema de el rostro de la persona, ¿sí? La elección del rostro de la persona. Yo no sé si ustedes más o menos tienen una idea de cómo guiarse con el rostro de la persona, que es muy importante para poder vender el armazón o trabajar con el armazón que la persona necesita. No sé si ustedes más o menos cómo lo entienden a ese punto o tienen duda de eso. ¿Mm? ¿No tienen problema en ese tema de los armazones? Eh, profe, bueno, a ver, yo por lo que entiendo, digamos, la teoría del número 2, digamos, voy leyéndolo, no digo que lo sé de memoria, Mm. pero sí entendí, digamos, el módulo porque está muy, digamos, está tan bien explicado Sí. que se entiende, digamos, cada armazón para Sí. cada persona. Claro, claro. Eso le pregunto a yo eh, porque muchas veces pasa que, ¿cómo te puedo decir? No se, no se logra entender y después cuando tienen que hacer, buscar el armazón de la persona de acuerdo al rostro, se complica. Le va a pasar mucho, sobre todo los chicos que trabajan en óptica, que por ahí van a ver que por ahí hay armazones que realmente ustedes se van a dar cuenta que no es para el rostro de esa persona, pero sin embargo le han vendido ese armazón. Entonces no es que el vendedor no sepa venderlo, sino que lamentablemente por ahí no tiene los conocimientos adecuados para que pueda ofrecer el armazón adecuado de acuerdo también a la graduación. No nos olvidemos que nosotros siempre Profe, trabajamos. Sí, le escucho. hoy en día, hoy en día también pasa, digamos, porque, bueno, a mí me ha pasado hace menos de un mes que yo retiré mi lente nuevo en Sí, la óptica Solmar y sí, yo estuve ahí cuando había otras chicas, sí. pero el chico le decía que el lente no era para su rostro porque era muy chiquitito y Sí, sin embargo la chica estaba con que quería ese porque era el que estaba a la moda y que sí, sí, bueno, entonces sí, sí, también eso pasa, es cierto. Nosotros, lamentablemente, nosotros somos vendedores, ¿no es cierto? Somos profesionales, pero vendemos. Entonces, lamentablemente, cuando el cliente te dice que, bueno, que no que le gusta ese modelo, vos le tenés que vender. Lo que sí vos siempre le tenés que explicar las contras, las contras que va a tener si usa ese modelo. ¿Por qué? Porque es la manera de que vos te cubras, digamos, en el aspecto de que si ella o él, la persona que vos atienda el día de mañana, tiene algún inconveniente, vos estás cubierta, porque vos le vas a decir, mira, yo te expliqué a vos que ese modelo, de acuerdo a tu grabación, no era conveniente por lo que vos tenés, porque tenés una miopía muy alta, entonces
¿Me entendés lo que voy? Entonces, es muy importante que nosotros siempre le aclaremos, ¿estamos de acuerdo? Porque no nos olvidemos que, lamentablemente, si el cliente te quiere hacer la vida imposible, te la puede hacer y se te va a complicar todo, y vos realmente podés pasar un mal momento sin necesidad. En cambio, si vos le has explicado a la persona todo lo adecuado, ¿sí? Todo lo correspondiente al armazón y todo lo que le va de acuerdo a la receta, ¿sí? Entonces, esa persona va a estar asesorada bien de tu parte, ¿sí? Yo les voy a dar un ejemplo. Yo les quiero escribir una receta a ustedes, porque quiero que empecemos a ver, ya hablando más del tema con recetas, ¿sí? Yo les quiero escribir una receta en el chat. No sé si ustedes lo pueden ver en el chat o no, chicos. ¿Ah? No sé si ustedes lo ven al chat. A ver, para poder escribirle algo, viendo. Son pocos chicos los que hay, son 5 chicos. Vamos a ver. ¿Ustedes tienen ahí para tomar nota? Sí, profe. Bueno, yo le quería dictar una receta para que ustedes la anoten y de esa manera podamos conversar o dialogar de acuerdo a la receta, qué armazón le recomendarían ustedes a la persona y qué material. No nos olvidemos que también es importante, porque no solamente nosotros le vamos a recomendar el armazón, también le vamos a recomendar qué material le corresponde, que va a ser el más adecuado para su rostro, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Bien. A ver, tomen nota. Yo le digo, por ejemplo, ojo derecho, -6, combinado con -3 a 90 grados. Y el ojo izquierdo vamos a poner -8, esférico -8. Yo lo voy a escribir en el chat por las dudas. Entonces era -6, ¿sí? Si es que alguien no lo copió. -6 combinado con -3, ¿sí? ¿Ah? Qué grado les dije? 90. 90. 90 grados. Bien. ¿Sí? No sé si alguien lo puede ver en el chat. Hay chicos que por ahí lo ven, chicos que no. ¿Sí? Y en el ojo izquierdo dijimos -8, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, en un caso que a ustedes se les presente un paciente con ese tipo, o un cliente, como ustedes quieran llamar, con ese tipo de grabación, ¿ustedes qué le recomendarían? ¿Qué anteojos le recomendarían, por ejemplo? Cuando me refiero a anteojos, me refiero a qué armazón y qué material de lente. ¿Qué opinan ustedes? ¿Mm? ¿Qué le recomendaría más? ¿Un armazón de Y les metal? recomendaría un armazón pequeño, no tan grande, para que usemos más el centro y no tanto los bordes, porque es un negativo con los bordes gruesos. Perfecto, bien. ¿Y de qué material le recomendarías? Y ahí les recomendaría un policarbonato, que es más liviano. Bien, a ver,
El policarbonato y el orgánico, los dos son livianos. Lo que pasa es que el policarbonato, al tener mayor índice que el orgánico, es más finito, ¿sí? Y por cómo está fabricado, es más duro, ¿sí? No es que no se raya, pero es más duro. Al ser más duro, es un poco más resistente a ralladura, ¿sí? Bien. Está bien un policarbonato, estoy de acuerdo, un armazón chico para... El armazón chico, el objetivo es la eliminación de los bordes, ¿sí? Para eliminar los bordes del aumento. No olvidemos que un lente negativo es ancho en los bordes y fino en el centro. Entonces la función es eliminar los bordes para que de esa manera quede más delgadito. Y después también recomendar un armazón o de acetato o de pasta, ¿sí? Para que de esa manera cubramos más el detalle de cómo le van a quedar sus bordes, ¿sí? No se olviden que al ser una grabación elevada, ¿no es cierto? Va a ser bastante ancho. Usted imagínese que en el ojo En ese caso, derecho tiene -6, con -3 tiene prácticamente una totalidad de -9. Y menos el ojo 9. izquierdo tiene -8, entonces para hacer los bordes bien anchos, entonces al buscar un diámetro chico, un diámetro, póngale, de 55 milímetros, ¿sí? Vamos a eliminar bastantes bordes en un armazón de acetato y, como decía aquí Mirta, en un policarbonato. Entonces eso hace que sea más delgado, ¿sí? Entonces va a quedar estéticamente mucho más lindo, ¿sí? Mucho más vistoso para que la persona se sienta cómoda. Bueno, por ejemplo, en esa receta nosotros hemos visto cómo nosotros hemos podido guiarlo a la persona o al cliente para que el armazón que elija sea el que mejor estéticamente le quede. ¿Qué pasaría si el cliente me pide de metal? Yo le puedo hacer de metal, no hay ningún inconveniente, pero yo le tengo que explicar que al ser más gruesos los bordes, estéticamente se puede notar mucho más el detalle del bisel, el detalle del grosor de la lente, y en el anteojo por ahí estéticamente tal vez no le guste cómo le quede, ¿sí? Entonces, cuando esa persona vuelve a la óptica a buscar ese anteojo, yo ya estoy cubierto en el aspecto de que yo ya le he explicado a la persona de que en ese caso lo mejor era un material de acetato no de fibra, pero sí no de pasta, no sé si lo ubican, son más anchitos, ¿me entienden? Entonces, para que quede bien estéticamente. Ahora, ¿qué pasaría si fuera positivo? ¿Qué pasa cuando el lente es positivo? Cuando el lente es positivo, no nos olvidemos que es ancho en el centro. Claro, y es fino en los Es bordes. grueso en el centro y finito en los bordes. Ahí ya buscaría un armazón más grande. Claro, ahí podemos buscar un armazón más grande. Pero no nos olvidemos que los lentes positivos, ustedes imagínense, si nosotros reemplazamos el signo negativo por signo positivo, imagínate que aquí me queda +6 combinado con +3 y me queda +8. Pues imagínate que el centro de ese lente va a ser bien grueso. Entonces, yo para que estéticamente le quede mejor a la persona, yo puedo hacerle hacer un lenticular. ¿Se acuerdan lo que era un lenticular? No sé si se acuerdan. Bueno, un lenticular. Carola, ¿vos querés preguntar algo? Levanto la mano, Carola, no sé si quiere preguntar algo. Profe, Carola. ¿usted me escucha? Sí, sí te escucho. Ah, bien. No, es que era esa mi duda hace ratito también, era si cuando el lente era -6, Sí, -3, digamos que era un combinado con -3, directamente se hacía -9. claro. Porque Abajo. bueno, ustedes nunca se olviden que yo cuando lo pido a fábrica, ustedes no se olviden que tengo que invertirlo. Porque Claro. siempre lo tengo que pedir al cilíndrico positivo.
Entonces, ¿qué pasa? Yo para pedir al cilíndrico positivo tengo que sumar ambos poderes negativos y al cilíndrico lo transformo en positivo cambiándole el eje, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué? Menos 9 más 3. Claro, perfecto. Entonces, pues, imagínate, el espesor de ese lente va a ser muy grueso. Entonces, Claro, como ha dicho Mirta, conviene hacer conviene elegir un armazón chico, ¿sí? Para poder eliminar más bordes. Pero claro. Y nosotros, cuando es positivo, sí, en los bordes es fino y en el medio vendría a ser grueso. claro, claro. Pero ¿qué pasa? Yo a la misma receta lo hacemos de cuenta imaginariamente, que en vez que sean negativos, los 5 sean positivos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Voy a tener un más 9 en total y un más 8, ¿no es cierto? Entonces, pues imagínate, en los lentes para hipermetropía positivo, el ancho, o sea, el centro va a ser muy ancho. Se va a hacer como un pupo prácticamente de ancho del aumento que tiene. Entonces, nosotros podemos hacer un lente especial que se llama lenticular, que es un lente donde en el centro, se le hace otro lente más, ¿sí? Es como que se sella en el centro otro lente más, entonces de esa manera es más finito, ¿sí? Se le hace un tratamiento especial para que de esa manera ¿Profe? quede mejor estéticamente, ¿no es cierto? Porque nosotros lo que buscamos es que la persona vea bien, como dice la receta, pero también buscamos la parte estética, porque seamos sinceros, el ojo, digamos, los ojos son muy vistos en el rostro. Entonces, el rostro tiene que quedar bien con un armazón que pueda cubrir el viso de refracción que tenga la persona, pero que a la vez estéticamente le quede muy bien, ¿sí? Y le quede aceptable, para que de esa manera pueda usarlo si va a algún acontecimiento o alguna reunión, salvo que use lente de contacto, que eso sería otra situación. Pero en el caso de que sea una persona que no le gusta usar lente de contacto, entonces el anteojo sería la manera más estética para que se pueda ver bien, ¿sí? No sé si más o menos se puede entender a lo que apunto, Sí, ¿sí? profe. Bueno, yo en la clase de taller que tuvimos el otro día con los alumnos que tienen la suerte de venir, hay una chica que grabó la clase. Yo no sé si ella la subió a la clase, porque ella dice que Ya, tenía... ya la subí.